¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llamo la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hoy os traigo el tutorial de Orquesta Negra, un juego de Philippe Dubarry, ilustrado por Cody Jones, Dan May y Lucas Soriano, al menos esta segunda edición. Digo segunda edición porque la editorial que lo trae en castellano, Ludonova, a la que agradecemos la cesión de la copia para la grabación de este vídeo, tuvo a bien esperarse a que saliera la segunda edición, que trae una serie de mejoras con respecto a la primera. Bueno, pues Orquesta Negra es un juego completamente cooperativo de 1 a 5 jugadores con una duración media de partidas de unos 90 minutos, que yo creo que se cumple bastante bien, y una edad mínima recomendada de 14 años. Bueno, pues el contexto histórico en el que se enmarca este Orquesta Negra es 1936, con un Hitler en plena expansión tratando de dominar y controlar por completo a Alemania. Nosotros somos un reducto de altos mandos rebeldes del Reich que pretenden darle caza antes de que sea demasiado tarde. Para ello tendremos que ir coordinando nuestras acciones de forma inteligente sin levantar sospechas para preparar el complot perfecto y dar matarile a Hitler. Sin más, vamos con el tutorial. ¡Al turrón! Bueno, muchachada, pues ya lo tenemos todo desplegado por aquí. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que voy a asumir un setup para 2 jugadores, 2 conspiradores, aquí lo tenemos, y una dificultad normal. Cada jugador va a elegir una hoja de conspirador, que son estas que veis aquí, va a coger los 2 cubitos y el peón del color que prefiera, va a colocar los cubitos, uno de ellos en la posición medio en el track de sospecha y el otro de los cubitos en la posición indeciso del track de motivación. El peón de su color lo colocará en el lugar de partida, que es la estación de tren, esta que veis aquí, de Berlín. Tened en cuenta que el número mínimo de conspiradores que ha de participar en la partida es 2, así que si vais a jugarlo en solitario tenéis que escoger al menos a 2 conspiradores. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en el tablero. Lo primero que vamos a hacer es colocar las fichas de Hitler y de sus 5 lugartenientes en los lugares de partida en el tablero. Para saber cuáles son dichos lugares de partida, fijaos que cada ficha tiene un simbolito. Himmler, por ejemplo, tiene esa de ahí. Pues habrá un lugar en el tablero con dicho simbolito. Pues, por ejemplo, para Himmler es el cuartel de la Gestapo. Muy bien, una vez tengáis colocados los 5, listo. A continuación vamos a coger todas las fichas de objeto, que son estos sobrecillos que tenéis ahí, los vamos a mezclar todos boca abajo y luego colocaremos un sobrecillo en cada uno de los lugares que tenga un recuadro en negro, como por ejemplo ese de ahí. Hay otros lugares que no tienen recuadros en negro, sobre ellos no se colocan fichas de objeto. A continuación, en función del nivel de dificultad escogido, vamos a coger la ficha de dificultad correspondiente. Como os decía, voy a asumir dificultad normal. Pues con esta ficha os vais al track de apoyo militar a Hitler, que es este de aquí en el tablero, y vais a tapar el nivel de dificultad inmediatamente anterior en dicho track. Así que taparíamos el fácil. A continuación, cogeríamos este cubito rojo y lo colocaríamos en la posición del apoyo militar a Hitler inmediatamente superior al nivel que acabamos de tapar, es decir, en este caso, en el 3. A continuación toca preparar las cartas de evento, que son esas que veis ahí arriba. Muy bien, el juego tiene 7 fases y hay cartas de evento para cada una de las fases. Vamos a coger las cartas correspondientes a cada una de estas 7 fases, las vamos a barajar bien, de cada mazo de fase vamos a extraer 2 cartas que ya las podéis dejar sin mirarlas en la caja porque no van a participar en la partida y colocaréis dichos mazos en orden como veis aquí. Las cartas de conspiración, que son estas que tenéis aquí, se barajan todas bien y se colocan a este lado del tablero en su lugar correspondiente. Se hace lo propio con las cartas de interrogatorio que se dejan a ese lado del tablero. Y listo, ya lo tendríamos todo preparado para jugar. Las reglas dicen o sugieren que el jugador inicial sea el que vista más prendas de color negro en ese momento. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de Orquesta Negra? ¿Cómo se gana este juego? Bueno, pues solo hay una condición de victoria para ganar a Orquesta Negra y es llevar a cabo un complot de forma exitosa. ¿Qué es llevar a cabo un complot de forma exitosa? Básicamente, en un complot, todo esto lo veremos más adelante, habrá que realizar una tirada de dados.
Bueno, pues habrá que obtener un número de éxitos, que es esta cara del dado, igual o superior al número de éxitos requerido en función del apoyo militar que Hitler tenga en el momento de realizar el complot. Por ejemplo, si lo realizamos cuando el apoyo militar a Hitler está al 3, pues necesitaremos en nuestra tirada de complot 3 éxitos. Y además, no debemos ser detectados durante la realización del complot, que esto es básicamente que tendremos que obtener un número de águilas en nuestra tirada inferior al máximo que nos permita nuestro nivel de sospecha en el momento de ejecución del complot. Recordad que el nivel de sospecha es el track inferior de nuestra hoja de conspirador. En cambio, se puede perder de 3 formas diferentes a Orquesta Negra, que son a saber y a saber cuáles. Primera condición de derrota inmediata, si todos los jugadores se encuentran en prisión. Segunda condición de derrota, que no podamos robar una carta de evento cuando así se requiera. Y tercera condición de derrota, que durante la fase 7 se revele el evento documentos localizados. Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar en faena. Orquesta Negra es un juego que se juega a secuencias de turnos, comenzando por el jugador inicial y continuando en sentido horario. Vamos a suponer que el jugador inicial es el jugador blanco. ¿Qué es lo que hace un jugador en su turno? Pues lleva a cabo en orden los 3 pasos que muy bien descritos tenéis en la parte inferior izquierda del tablero. El primer paso es comprobar si el peón del conspirador cuyo turno se está ejecutando se encuentra en el mismo lugar que la ficha de Hitler y o alguno de sus lugartenientes. Por ejemplo, vamos a suponer que el jugador inicial, el jugador blanco, comenzase su turno en el mismo lugar que la ficha del lugarteniente Bormann. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay que aplicarle las penalizaciones que procedan al jugador blanco. En este caso, como está en el mismo lugar que Bormann, Bormann no lo deja conspirar en este turno. Cada líder nazi tiene una penalización. Es posible que comiences tu turno en un lugar donde existan varios líderes nazis, pues vas a sufrir todas y cada una de las penalizaciones que procedan. A continuación llevaríais a cabo el paso 2 de vuestro turno, en el que llevaríais a cabo hasta 3 acciones de esta lista que tenéis aquí. Se puede repetir acción si queréis. Primera acción disponible, actuar. Vais a poder llevar a cabo la acción que viene descrita a continuación de cualquier símbolo de flecha hacia la derecha, como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, de vuestras hojas de conspirador o de cartas que hayáis ido adquiriendo durante la partida. Ya os adelanto que los efectos que vienen precedidos del símbolo rayo no consumen acción y se pueden aplicar en cualquier momento, incluso en el turno de otro jugador. Segunda acción disponible, coger un objeto revelado del lugar en el que te encuentres. Muy bien, como os digo, tiene que ser un objeto revelado, es decir, tiene que mostrar el lado revelado de la ficha de objeto y no este. Es decir, ese objeto tendría que haber sido previamente revelado mediante la acción revelar objeto que veremos posteriormente. Muy bien, pues una vez cojáis ese objeto, lo colocaréis en alguno de los espacios disponibles para los objetos de vuestra hoja de conspirador y tenéis una capacidad de almacenamiento de objetos limitada en función del número de jugadores. Para partidas de 1 y 2 jugadores tenéis 4 espacios, para partidas de 3 jugadores en adelante solo 3. Si cogéis un objeto cuando ya teníais alcanzado el límite de almacenamiento de objetos de vuestra hoja de conspirador, tendréis que descartar uno de los que tenéis inmediatamente. Podría ser perfectamente el que acabáis de coger. Siguiente acción disponible, conspirar. Y esta solo puede ejecutarse una vez por turno. Muy bien, pues para conspirar tenéis que gastar acciones. Por cada acción que gastes, coges un dado. Así que podrías conspirar gastando una acción solamente y lanzar un dado, o incluso podrías conspirar gastando las 3 acciones que tienes disponibles en tu turno para lanzar 3 dados. Bueno, pues por cada águila que se obtenga en una tirada de conspiración, todos los conspiradores que se encuentren en tu mismo espacio, incluido tú, aumentan 1 su nivel de sospecha. Es decir, subiríamos por cada águila una casilla, el track de sospecha, en la hoja de conspirador correspondiente. Los dados mostrando cara con éxito se van a colocar en el track de disidencia, que es ese que veis ahí que tiene hasta 3 espacios para 3 dados.
Finalmente sumaremos todas las caras que muestren números 1, 2 y 3 y obtendremos a cambio ese mismo número de acciones. Siguiente acción disponible, entregar un objeto que previamente tengáis almacenado en vuestra hoja de conspirador y sobre lugares que tengan ya el recuadro negro visto, es decir, no podréis entregar objetos en lugares donde la ficha aún no haya sido adquirida. Muy bien, para poder entregar un objeto en un lugar tendréis que cumplir los requisitos que indique el recuadro negro. Por ejemplo, en Nuremberg es que Hitler esté presente. Así que si el conspirador blanco quiere entregar un objeto en Nuremberg, Hitler debiera estar presente, vamos a suponer que eso es así, y ha de coger el objeto, entregarlo y descartarlo para obtener el beneficio que indique el recuadro negro. Siguiente acción disponible, dossier. Por una acción puedes robar una carta del mazo de conspiración y llevarla a tu dossier, que es básicamente dejarla cerca de tu hoja de conspirador. ¿Existe límite para el número de cartas que puedes almacenar en tu dossier? Por supuesto, y esto va a depender de tu nivel de motivación. En indeciso solo puedes almacenar 2 cartas, en nivel de motivación escéptico o superior ya el límite de tu dossier sube a un número de cartas que sí depende del número de jugadores. Por ejemplo, si estamos jugando 1 o 2 jugadores, 6 cartas, 3 o 4 jugadores, 5 cartas y para 5 jugadores, 4 cartas. Bueno, pues cartas de conspiración las tenemos básicamente de 2 tipos. Las que son complots, como esta, y las que no lo son. Y dentro de las que no lo son pueden ser con fondo rojo, las ilegales, o con fondo azul, las legales. Bueno, podemos almacenar la cantidad de cartas que queramos de cada tipo siempre y cuando no superemos nuestro límite de dossier. Muchas cartas de conspiración, como esta, se descartan al ser usadas. Las cartas de conspiración que van al descarte se dejan cerca del mazo de conspiración, pero vistas boca arriba. Si en algún momento de la partida tenéis que robar una carta del mazo de conspiración y ya no quedan, cogéis el descarte, lo barajáis y formáis de nuevo un mazo de conspiración con ellas. Siguiente acción disponible, moverte. Por una acción puedes moverte a un lugar conectado al tuyo por puntos. Y además tiene que ser un lugar permitido. ¿Qué es esto del lugar permitido? Fijaos que los lugares tienen un número en su parte superior, pues dichos lugares solo podrán ser visitados a partir de la fase indicada en dicho número. Al principio de la partida, solo los lugares marcados con el 1 y los lugares de Berlín, que son todos esos de ahí, son visitables. De la fase 2 en adelante también serán visitables Viena y Berghof, como veis ahí. A partir de la fase 3 en adelante, todas las que tienen el número 3, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, los lugares de Berlín no tienen líneas de puntos entre ellos, y esto es porque se considera que todos los lugares de Berlín están interconectados entre sí, y que para moverse de uno a otro solo necesitas una acción. Eso sí, para salir de Berlín siempre será a través de la estación de tren. Fijaos que algunos lugares, como estos de aquí, tienen ciertos efectos cuando el jugador se mueve hacia ellos. Por ejemplo, si un jugador se mueve hacia Auschwitz, inmediatamente sube su motivación 2 y su nivel de sospecha 1. Y los efectos se aplican cada vez que el conspirador entre en dicho lugar. Algunos complots hacen referencia a lugares fortificados. Bueno, pues tened en cuenta que los lugares fortificados son los que muestran ese símbolo que veis ahí. Muy bien, siguiente acción disponible, liberar a un conspirador de la prisión. Si tu nivel de sospecha, si tú, jugador que va a liberar a otro que está en prisión, tiene un nivel de sospecha extremo, no puede llevar a cabo la acción de liberar. Para ello has de estar en el cuartel de la Gestapo y, a continuación, lanzarás un dado. Si obtienes un águila, pues has levantado sospechas y no solo no consigues liberar a tu compañero de la cárcel, sino que además te pillan y entras también a prisión. Con cualquier otro resultado, vamos a suponer que se obtiene un 2, sí que consigues liberar a tu compañero de la prisión. Tú, por el intento, subes 1 tu nivel de sospecha, subiríamos de bajo a medio en este caso, y el conspirador liberado pasa al cuartel de la Gestapo.
y, con independencia de cuál fuese su nivel de sospecha, lo lleva a alto. Siguiente acción disponible, revelar un objeto. Bueno, pues muy sencillo, vamos a suponer que está jugando el jugador blanco, que está en el cuartel de la Gestapo y que utiliza una acción para revelar el objeto de dicho lugar. Bueno, pues básicamente le da la vuelta al objeto aún no revelado de dicho lugar. Ya sabe que se trata de un veneno. Posteriormente, si le interesa, lo cogerá. Última acción disponible, compartir. Conspiradores que se encuentren en el mismo lugar pueden compartir información, es decir, pueden compartir objetos o cartas de su dossier. Por una acción puedes compartir un objeto o una carta. Por ejemplo, en el turno del jugador blanco podría usar una acción para compartir su complot, el que ya tenía en su dossier, con el jugador azul. Pues el jugador azul lo recibe y siempre han de cumplirse los límites tanto para el almacenamiento de objetos como para el almacenamiento de cartas en el dossier. Si se superan dichos límites, hay que descartar los que sean necesarios. Listo, ya no hay más acciones disponibles. Cuando el jugador en su turno haya llevado a cabo 3 acciones, a continuación, tercer y último paso de su turno, robar y resolver una carta de evento dentro de la fase en la que nos encontremos. Pues básicamente cogeríamos la siguiente carta no revelada del mazo de evento correspondiente a la fase en la que nos encontramos y la ejecutamos. Y repito algo que comenté al principio. Si durante este punto del turno, el punto en el que tenéis que robar una carta de evento y resolverla, no podéis robar carta de evento, perdéis la partida inmediatamente. ¿Cuándo comenzaría una nueva fase? Justo cuando se roba la primera carta del mazo correspondiente a dicha fase, no cuando ya no queden cartas en el mazo de la fase anterior, ojo. La carta de evento actual, la que estéis resolviendo, se deja en el espacio del tablero destinado para ello. Los eventos provocan efectos de todo tipo. El movimiento de los lugartenientes por el tablero, que suba o baje el apoyo militar a Hitler, que tu nivel de sospecha o motivación sufra cambios también, etcétera, de todo tipo. En el mazo de cartas de evento de cada fase existirá un evento clave, bien descrito como veis ahí. Muy bien, resolvéis el evento clave como si de cualquier otro evento se tratase, lo dejáis en el espacio del tablero destinado para ello, pero cuando tengáis que revelar una nueva carta de evento, desplazad el evento clave a el espacio del tablero destinado para ello, porque todos los eventos importantes que vienen marcados con una bandita en amarillo arriba en la carta, serán descartados en presencia del evento clave dentro de dicha fase, ¿vale? Tal cual os salga este tipo de cartas, si el evento clave ya ha sido revelado previamente, entonces se descarta y hay que robar una nueva carta de evento. Esto, evidentemente, que te salga antes el evento clave dentro de una fase, va a acelerar el final de dicha fase. Cuando una fase acabe, todas sus cartas, incluidas las ya resueltas y el evento clave, se retiran de la partida. Es decir, un evento clave tiene efecto durante la fase en la que fue revelado, no posteriormente. Bueno, pues hasta aquí el turno de un jugador, pero para poder jugar a Orquesta Negra todavía necesitáis conocer una serie de conceptos importantes, comenzando por la disidencia. La disidencia es una zona en la que hemos ido acumulando los dados con cara éxito obtenidos durante nuestras tiradas de conspiración. Muy bien, pues en el momento en el que se coloque el tercer dado en la zona de disidencia, se van a retirar dichos dados y el jugador que ha colocado el tercer dado puede elegir hacer una de estas dos cosas. Es un beneficio. Subir un paso el nivel de motivación de un conspirador, no necesariamente el conspirador que ha colocado el tercer dado, o bajar un paso el apoyo militar a Hitler. Siguiente concepto importante, las redadas de la Gestapo, que son cartas de evento. Hay varias de este tipo, estas que tenéis ahí. Cuando se roba como carta de evento una redada de la Gestapo, hay que llevar a cabo los siguientes pasos en orden. Lo primero, los conspiradores cuyo nivel de sospecha sea extremo van del tirón a prisión. En este caso de aquí, el jugador blanco está en extremo, así que del tirón a prisión.
Ojo, si durante este paso todos los conspiradores se encontrasen en prisión, la partida acaba de inmediato con la derrota de los conspiradores. Además, el jugador arrestado ha de descartar obligatoriamente todas sus cartas de dossier ilegales. Como el arrestado es el blanco y tiene una carta de dossier ilegal, la ha de perder, así que al descarte. El resto de jugadores deben decidir por cada carta ilegal que tengan en su dossier si la descartan o si se la quedan, pero si se la quedan deben de subir un paso su nivel de sospecha. Y finalmente, tercer paso, en las redadas de la Gestapo se devuelven todos los dados de la zona de disidencia a la reserva. Muy bien, siguiente concepto importante, ¿qué es lo que sucede cuando un jugador comienza su turno en prisión? Ya sabemos que los conspiradores en su turno pueden tratar de liberar a un conspirador que esté arrestado. Eso ya lo hemos visto. Pero ¿qué sucede si comienzas tu turno estando en prisión? Bueno, pues ese turno es un pelín peculiar, porque no vas a poder llevar a cabo acciones. Vas a llevar a cabo dos pasos. El primero es robar una carta de interrogatorio, que es este mazo que tenéis aquí. Muy bien, la robáis y en secreto, sin necesidad de compartirlo con el resto de jugadores, la vais a leer y vais a tomar una decisión de entre las opciones que os plantea. Las opciones que os plantea la carta de interrogatorio siempre tienen efectos negativos para los conspiradores y solo quedaréis liberados si tomáis una opción que claramente diga eres liberado en azul y en negrita, como la ve en esa carta. Siempre habrá una opción que sea intentar resistir, que básicamente implica la tirada de un dado. Pues básicamente aplica el efecto correspondiente a la cara que hayas obtenido en la tirada de dicho dado. Siempre que seáis liberados, cogeréis vuestro peoncillo y lo llevaréis al cuartel de la Gestapo. Acto seguido, con independencia de en qué nivel de sospecha estéis, llevaréis vuestro nivel de sospecha a alto. Por lo general, y al menos que la carta de interrogatorio diga lo contrario, cuando la resolváis, la metéis de nuevo en el mazo y lo barajáis. Un recordatorio importante, los conspiradores en prisión que estén resolviendo una carta de interrogatorio nunca pueden ser el objetivo de los efectos de dicha carta. Por ejemplo, si aquí tomamos la opción A, sube 2 pasos el nivel de sospecha de un conspirador o un paso el de 2 conspiradores. Nosotros, el jugador en prisión que está resolviendo esto, no podemos ser el objetivo de dicho efecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues siguiente y último concepto importante que os voy a explicar, cómo se ejecuta un complot. De hecho, es el más importante en Orquesta Negra. Muy bien, por lo general, el complot se intenta dentro del turno de un jugador, porque, por lo general, los complots requieren la ejecución de una acción intento de un complot de tu dossier, que están habilitadas cuando el nivel de motivación del conspirador es comprometido o temerario. Digo por lo general porque hay complots que pueden ejecutarse fuera del turno de un jugador. En cualquier caso, será la propia carta de complot la que describa en qué condiciones se puede ejecutar. Muy bien, suponiendo que se cumplen los requisitos necesarios para poder ejecutar dicho complot, vamos a explicar un caso general, pues a continuación tiene que comprobar, para poder llevar a cabo el complot, si cumple los elementos requeridos, que vienen siempre en la parte izquierda. En este caso, en el caso del complot golpe de Estado, dice, debe estar en el mismo espacio que Hitler. Vamos a ver. El blanco está aquí. ¿Está en el mismo espacio que Hitler? Sí, lo cumple. Seguimos adelante. Hitler debe estar en un espacio de Berlín. ¿Es así? Pues sí, Hitler está en un espacio de Berlín, en el cuartel de la Gestapo. Muy bien, pues si cumples esos requisitos, miras qué beneficios obtienes. En este caso, un simbolito de un dado. Muy bien, cuando estamos intentando un complot, por cada requisito que cumplamos que tenga asociado un símbolo de un dado, vamos a obtener un dado para la tirada del intento de complot. Además, podríamos cumplir elementos opcionales. En este caso en particular, nos dice firma, tener el objeto firma nos otorga otro dado y fijaos que tiene un asterisco. Eso quiere decir, si leéis lo que significa el asterisco en dicha carta, que pueden usarse varios objetos del mismo tipo para obtener más dados. Por lo tanto,
Básicamente, por cada objeto firma que tenga el conspirador que está intentando el complot, obtiene un dado. En el caso del jugador blanco, tiene 2 firmas, como veis ahí, pues 2 dados más. Y finalmente, un último requisito, opcional, dice, todos los conspiradores tienen que estar en el mismo espacio. Bueno, pues en esta partida de 2 conspiradores se cumple. Los 2 conspiradores están en el mismo espacio. Se podrían sumar más dados por efectos de cartas del dossier. Por ejemplo, fijaos que el jugador blanco tiene esta carta en su dossier, una carta ilegal, que nos dice, efecto rayo, ya sabéis, se puede usar sin consumir acción. Descarta esta carta para añadir 2 dados a un intento de complot que tú intentes. Deben ser añadidos antes de lanzar ningún dado. Muy bien. Pues si el jugador blanco decide usar esta carta antes de lanzar los dados para el intento de complot, tendría en total 7 dados. Una vez realizada la tirada, se pueden aplicar efectos de otras cartas para relanzar dados, para ignorar caras de águila, por ejemplo. Aquí tenéis esta. Descarta la carta, efecto con un rayito, así que no requiere acción. De hecho, fijaos que la puede usar un jugador que no esté realizando el complot en ese momento, para ignorar un águila en el resultado de un intento de complot, por ejemplo. Bueno, pues después de tirar los dados, de hacer todos los relances que se deseen y de aplicar todos los efectos que se deseen, se analizan los resultados. Si hay un número de águilas superior o igual al número de símbolos águila en función del nivel de sospecha del conspirador que intenta el complot fracasa y además es detectado. Has de ejecutar lo siguiente en orden. Da igual todos los éxitos que hayas obtenido, tienes que descartar la carta del complot que has intentado, debes de mover a Hitler a la Cancillería, Black. Todos los conspiradores bajarían un paso su nivel de motivación y además eres arrestado. Muy bien, vamos a asumir que has obtenido un número de águilas inferior al número de símbolos de águila que aparecen en función de tu nivel de sospecha. Muy bien, pues ahora hay que analizar los éxitos. Vamos a suponer que, no has obtenido el número de éxitos requerido en función del apoyo militar a Hitler en ese momento. Bueno, pues el complot fracasa, pero no ha sido detectado. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Nada, no hay penalizaciones, continúa tu turno normalmente. Incluso te puedes quedar la carta de complot que has intentado. Pero si el número de éxitos fuese igual o superior al requerido en función del apoyo militar a Hitler, ¡enhorabuena! Hitler ha sido asesinado exitosamente y la partida acaba de inmediato con la victoria de los conspiradores. Pues listo, chavalería, hasta aquí el tutorial de Orquesta Negra en su modo básico. Hay variantes que os voy a pasar a explicar a continuación. Es muy sencillito, no cortéis aquí el vídeo. Primera variante, lugartenientes de confianza. Si jugáis con esta variante, los lugartenientes de Hitler también son susceptibles de ser asesinados con intentos de complot, y su dificultad siempre sería de 2 éxitos. Es más, si jugáis con esta variante, para ganar la partida no solo tenéis que asesinar a Hitler, sino también a al menos 2 de sus lugartenientes. Siguiente variante, el tiempo apremia. Durante la preparación, en lugar de dejar fuera 2 cartas de evento de cada uno de los mazos, dejáis 3. Y finalmente, la variante jugando sin la carta de documentos a buen recaudo. Recordad, esa carta era una carta de evento de la fase 7, y da al traste con la partida. Si la robáis, pues la partida se detiene de inmediato con la derrota de los jugadores. Si consideras que esto es demasiado impredecible, frustrante y no quieres jugar con dicha carta, la puedes dejar adrede fuera durante la preparación de la partida y en ese caso, en lugar de descartar una carta del mazo de eventos de la fase 7, descartaríais solo una porque ya habéis dejado fuera también dicha carta. Y listo, hasta aquí la explicación de Orquesta Negra. Bueno, chavalería, pues hasta aquí el tutorial. Ya sabéis jugar a Orquesta Negra. Quería haber añadido también a este vídeo mi opinión, pero no he conseguido darle todavía las partidas suficientes para saber si escala bien a 5 jugadores. Así que me voy a dar un tiempecito más, le voy a dar algunas partiditas más y próximamente tendréis mi opinión, bien en un formato tipo reseña o en algún recopilatorio. Sin más, un saludo y nos vemos en los bares.